Hola, mi nombre es Hernán, te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a estar trabajando con algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales. Comenzamos. En primer lugar, déjame aclararte que en este video vamos a estar trabajando sobre ejercicios de ecuaciones diferenciales, pero aquellas que sean de primer orden. Y en particular lo que vamos a estar viendo son ecuaciones de los tipos que se muestran en pantalla. A variables separables, lineales, de Bernoulli, de Clairaut y exactas. Además vamos a estar trabajando sobre los campos direccionales, las curvas isoclinas y las trayectorias ortogonales. Así que ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio en el que se nos pide lo siguiente. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales, en pantalla podemos observar las dos ecuaciones diferenciales que se nos muestran. Se pide una serie de incisos A, B y C en el caso de la primera y la segunda, y tenemos que agregar un inciso D para el caso de la segunda ecuación. Así que vamos a empezar con la primera ecuación diferencial, que es esta que se muestra en pantalla: e a la seno de x por coseno de x diferencial x menos y diferencial y igual a 0. Vamos a comenzar por el primer inciso, en el cual se nos pide determinar qué tipo de ecuación es esta que se muestra, justificando la respuesta. Bien, si observamos la ecuación diferencial original, notemos que a esta la podemos escribir de la siguiente manera: y por el diferencial y igual a e a la seno de x por el coseno de x diferencial x. Y a esta última expresión a la que hemos arribado la podemos escribir de la siguiente manera: diferencial y sobre diferencial x igual a e a la seno de x por coseno de x por 1 sobre y. Ahora bien, como la expresión diferencial y sobre diferencial x es otra notación para la derivada de la función y respecto de x, es decir, y', hemos conseguido escribir a la ecuación original como y' igual a una función p exclusivamente de la variable x por una función q exclusivamente de la variable y. Es decir, hemos podido escribir a esta ecuación diferencial como y' igual a p de x por q de y. Con lo cual, esta ecuación es una ecuación a variables separables. Entonces vamos a pasar al segundo inciso, en el cual se nos pide hallar la familia de soluciones generales de esta ecuación diferencial. Para resolver una ecuación diferencial que es del tipo a variables separables, lo que hacemos es utilizar el método de integración, que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a juntar cada una de las variables con su correspondiente diferencial en un miembro y en el otro. Entonces, lo que vamos a escribir es y por el diferencial de y igual a e a la seno de x por coseno de x diferencial de x. Una vez que tenemos escrito esto, lo que vamos a hacer es integrar cada uno de los miembros de esta ecuación, es decir, vamos a hacer la integral de y por el diferencial de y. Esta integral va a estar hecha respecto de la variable y, igual a la integral de e a la seno de x por coseno de x diferencial x. Esta segunda integral se realizará respecto de la variable x. Recordemos que cuando realizamos la integral de una función escalar, en realidad se obtiene una familia de funciones que difieren en una única constante.
pero en este caso no tiene sentido sacar las dos constantes porque en definitiva se podrían agrupar en el mismo miembro y ser otra constante más. Entonces lo vamos a hacer únicamente para la de variable x. Entonces la integral de y respecto de y, que corresponde al primer miembro, es y cuadrado sobre 2. Y la integral de e a la seno de x por coseno de x respecto de la variable x, realizando una simple sustitución, llamando t al exponente, noten que el diferencial t está inmediatamente en la integral también, llegamos a la conclusión que es e a la seno de x más una constante que por el momento vamos a llamar c1. Ahora lo que vamos a hacer en un paso siguiente es multiplicar toda la expresión por 2 y entonces llegamos a esto, y cuadrado igual a 2 por e a la seno de x más 2 por c1. Pero bueno, como c1 es una constante, no tiene sentido mantener esa misma expresión. Entonces vamos a dejar a 2c1 como c. Y llegamos a y cuadrado igual a 2 por e a la seno de x más c. El objetivo de resolver una ecuación diferencial es encontrar a esta función que es la incógnita, que en este caso es una función y que depende de la variable x. Entonces muchas veces estamos tentados a tratar de encontrar su ecuación en forma explícita, es decir, como y igual a una expresión respecto de x. Pero en ciertos casos, como por ejemplo en este que tenemos acá, en el cual y aparece elevada al cuadrado, deberíamos disociar la solución y colocar la solución final como la unión de dos funciones, para la cual la primera tiene una expresión de la forma y igual a la raíz de 2 por e a la seno de x más c, y la segunda y igual a menos la raíz de 2 por e a la seno de x más c. Pero bueno, para evitar hacer ese trabajo, podemos, ¿por qué no?, escribir la ecuación de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial en forma implícita, y entonces con esta última expresión hemos llegado a la solución. La solución queda dada entonces por la expresión y al cuadrado igual a 2 por e a la seno de x más c. Ahora en pantalla lo que vamos a ver es un gráfico que muestra algunas de las soluciones de las curvas que constituyen a la familia de la solución general de esta ecuación diferencial. Por supuesto que todas ellas obviamente difieren en el valor de la constante. Por ejemplo, la que estamos señalando a continuación es aquella que tiene la forma y cuadrado igual a 2 por e a la seno de x menos 2. Es decir, esta que estamos señalando es aquella en la cual la constante c vale menos 2. Pero bueno, hablando también un poco de esto, vamos ahora a pasar al punto C, en el cual se nos pide de las soluciones que constituyen a la familia de la solución general que vimos en el inciso anterior, hay que encontrar la o las soluciones particulares que contienen al punto 0,2. Esto lo vamos a hacer de una manera muy simple. Vamos a tomar la solución general que habíamos obtenido en el inciso anterior, y cuadrado igual a 2 por e a la seno de x más c, y como queremos en particular aquellas que pasan por el punto 0,2, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x por 0 y a la y por 2 según nos dice el punto en cuestión. Entonces vamos a obtener lo siguiente: 2 al cuadrado igual a 2 por e a la seno de 0 más c. Bueno, 2 al cuadrado es 4 y 2 por e a la seno de 0 resulta 2,
con lo cual es fácil deducir que el valor de la constante que estamos buscando es c igual a 2. Entonces, la solución particular que estamos buscando para este caso es aquella que tiene como ecuación y cuadrado igual a 2 por e a la seno de x más 2. Y ahora en la pantalla vamos a marcar en un color distinto, en color verde, a esa solución particular que, como podemos observar, cumple con lo pedido de la familia de soluciones de la solución general. Esta pasa por el punto 0,2. Pasamos ahora a la segunda ecuación diferencial. Vamos a seguir resolviendo este ejercicio número 1 con los mismos primeros 3 incisos, pero luego vamos a agregar el inciso D. Vamos a empezar con el punto A, que nos pide determinar qué tipo de ecuación es esta que estamos mostrando en la pantalla. Bueno, podemos observar que a esta ecuación la podemos escribir de la forma y igual a y' por x más una función de y', que en este caso esta f de y' vendría siendo y' al cuadrado. Cuando una ecuación diferencial se puede escribir de esta forma, igual a y' por x más una f de y', vamos a decir entonces que esta ecuación es del tipo Clairaut. Así que así ya la tenemos entonces clasificada dentro de los tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos entonces a pasar a la segunda parte para hallar la solución general de esta ecuación. Y vamos a recordar cómo se resuelve una ecuación del tipo Clairaut. Lo que vamos a hacer es realizar una sustitución y vamos a llamar p a la derivada de la función incógnita y. Es decir, vamos a sustituir y' por p. Esto siempre se realiza en el procedimiento al momento de resolver una ecuación del tipo Clairaut. Bueno, notemos que como y es una función e y' por supuesto también lo es, entonces aunque no lo especifiquemos, esta p que aparece es efectivamente una función de x. Entonces lo que vamos a hacer es copiamos la ecuación diferencial original, que es y igual a y' por x más y' al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es usar la sustitución de la que hablamos. Entonces tenemos lo siguiente: igual a p por x, recuerden que esta p es una función, más p elevado al cuadrado. En un siguiente paso, lo que vamos a hacer es derivar respecto de x toda esta igualdad a la que llegamos. Entonces, si derivamos el primer miembro, la derivada de y es y'. Colocamos el igual y ahora tenemos que hacer la derivada del segundo miembro. Recordemos que p entonces es una función, con lo cual p por x es una expresión que indica una multiplicación entre dos funciones, la función p y la función identidad de la y igual a x. Por lo tanto, la derivada de este primer término la vamos a hacer utilizando la derivada del producto de dos funciones, es decir, la derivada de la primera, que es p', por la segunda sin derivar, que es x, más la primera como está, p, por la derivada de la segunda, que en este caso es 1. Vamos a colocar el signo más ahora y vamos a proceder a hacer la derivada de p al cuadrado. Bien, en este caso se trata de una función compuesta, por lo tanto, ojo que al derivarla hay que aplicar la regla de la cadena. Así que entonces la derivada de p cuadrado es 2p, pero multiplicado por p'. Bueno, ahora bien, lo que nos quedó en el primer miembro, y', recordemos que era lo que habíamos llamado p. Entonces vamos a reemplazar a y' nuevamente por p y obtenemos lo siguiente: p igual
a P' por X más P más 2P por P'. Si aplicamos correctamente este procedimiento mediante esta sustitución y además si efectivamente la ecuación es de Clairaut, siempre va a suceder que a esta altura del trabajo algebraico vamos a poder cancelar la P que está a la izquierda en el primer miembro y la P que está en el segundo miembro. Así que a estos dos P los vamos a cancelar y entre los dos términos que nos quedan en el segundo miembro vamos a tomar como factor común P' y por lo tanto vamos a escribir 0 igual a P' por X más 2P. Y acá cerramos el paréntesis. Llegamos a esta ecuación entonces que se trata de un producto igualado a 0. Y nosotros sabemos que como en los reales sucede que si el producto entre dos números es 0 es porque obligatoriamente uno de los dos es 0. Una de las opciones de solución de esta ecuación es que P' valga 0. Pero bueno, la derivada de una función me da 0 si y solo si la función es una constante. Así que de P' igual a 0 vamos a deducir que P tiene que ser una constante C. Retomando entonces ahora en la ecuación que se está señalando, que fue la primera que obtuvimos cuando reemplazamos I' por P, a esa P la vamos a reemplazar por C y obtenemos la solución general que se estaba pidiendo para este ejercicio. Es decir, igual a C por X más C al cuadrado. Notemos que en el caso de Clairaut siempre ocurre que esta familia de soluciones que constituyen la solución general es un conjunto de rectas que tienen pendiente C y para este caso ordenada al origen C cuadrado. Entonces vamos a mostrar a continuación en pantalla algunas de las rectas que constituyen la solución general de esta ecuación de Clairaut. Señalamos, por ejemplo, esta que estamos marcando en la figura, que es aquella en la cual se ha tomado C como un medio. Esta recta tiene como ecuación I igual a un medio X más un cuarto. Pasemos ahora al inciso C, en el cual se nos pide determinar justamente de la solución general aquella o aquellas soluciones particulares que contengan al punto 0,2. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la primera ecuación diferencial. Tomamos la solución general que tenía como ecuación I igual a C por X más C cuadrado y vamos a reemplazar la X y la Y por 0 y por 2 respectivamente. Entonces tenemos lo siguiente, 2 igual a C por 0 más C al cuadrado. Es decir, 2 igual a C al cuadrado. En este caso tenemos dos soluciones posibles para C. Que C valga raíz cuadrada de 2 o que C valga menos raíz cuadrada de 2. Esto nos indica entonces que en realidad existen dos soluciones particulares. Una de ellas es la solución de ecuación I igual a la raíz de 2x más 2. A esto lo hemos conseguido reemplazando C en la solución general por raíz cuadrada de 2. Y la otra solución particular es aquella que se obtiene tomando C igual a menos raíz cuadrada de 2, es decir, I igual a menos raíz cuadrada de 2 por X más 2. Estas dos soluciones particulares las vamos a dibujar ahora en la figura, son estas que se muestran en color verde. Y bien, estas dos forman parte de la solución general, quiero que eso quede muy claro, pero son soluciones particulares que cumplen la condición inicial pedida por el ejercicio.
Bueno, y ahora por último vamos a hacer el inciso D, que pide lo siguiente. Para la segunda ecuación, que es esta que estamos trabajando, además de la solución general y la particular pedida, existe otra solución. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Y qué relación existe entre esta y la solución general? Cuando resolvimos el inciso B, habíamos llegado a la igualdad 0 igual a P' por x más 2p. Y básicamente lo único que hicimos fue analizar el primer factor igualándolo a 0, de donde obtuvimos la solución general. Pero esta igualdad hacia 0 se puede dar también si el segundo factor, x más 2p, es igual a 0. De x más 2p igual a 0, obtenemos muy sencillamente que p es igual a menos x sobre 2. Y ahora, volviendo a la ecuación que habíamos trabajado anteriormente, la vamos a volver a escribir, igual a p por x más p al cuadrado, podemos reemplazar p por la expresión menos x sobre 2. Y entonces obtenemos lo siguiente: igual a menos x sobre 2 por x más p al cuadrado, que en este caso nos quedaría x cuadrado sobre 4. Bueno, resolviendo esto que queda en el segundo miembro, llegamos a igual a menos x cuadrado sobre 4. Notemos que esta solución no depende de ninguna constante, sino que es una única solución, ¿sí? Esta solución recibe el nombre de solución singular, que es una de las preguntas que nos pide este inciso. ¿Cuál es? Bueno, es la curva de ecuación y igual a menos x cuadrado sobre 4, que si la dibujamos en el mismo gráfico en el cual habíamos dibujado las soluciones generales y las particulares marcadas en verde, vamos a obtener la parábola que se está mostrando en color azul, que tiene concavidad hacia abajo y vértice en el punto 0, 0. Y como podemos observar, estas rectas, que son parte de la solución general, tienen un efecto envolvente sobre la solución singular, que es la parábola, y resultan tangentes a ella. Así que con esto damos por finalizado el ejercicio número 1. Vamos a pasar ahora a este segundo ejercicio que nos pide lo siguiente. Dada la ecuación diferencial e a la x por seno de y menos y, todo esto multiplicado por el diferencial de x, más e a la x por coseno de y menos x menos 2, todo esto multiplicado por el diferencial de y, igual a 0, se pide escribir correctamente todos los argumentos necesarios para justificar que la misma es exacta. Así que bueno, ya sabemos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Para justificar que la misma es de este tipo, vamos a pensar lo siguiente. A esta ecuación diferencial la deberíamos poder escribir como un campo escalar P de x y diferencial x más otro campo escalar Q de x y diferencial y igual a 0. Y ahora, considerando el campo vectorial f raya de x y, que tiene como componentes a p y a q, es decir, este f raya tiene como componentes e a la x por seno de y menos y, e a la x coseno de y menos x menos 2. Lo que debería pasar es que este campo vectorial f raya admita función potencial, o lo que es igual, que este campo sea conservativo. Así que tenemos que ir a conocimientos adquiridos previamente y vamos a realizar la siguiente prueba para demostrar que el mismo admite función potencial. Con eso basta para
argumentar que esta ecuación diferencial es exacta. Por empezar, el dominio de este campo vectorial es el conjunto R2, ya que ni X ni Y tienen ninguna restricción para el cálculo en esas formas que adquieren P y Q. Por lo tanto, el dominio es R2 y lo importante de esto es que se trata de un conjunto que es simplemente conexo. Por otro lado, lo que tiene que suceder es que el rotor de este campo sea el vector nulo. Pero como se trata de un campo vectorial de dos componentes y que va hacia R2, basta con asegurar que la derivada parcial de P respecto de Y es igual a la derivada parcial de Q respecto de X. Como llamamos P a la primera componente de este campo, vamos a hacer la derivada de P respecto de Y. Bien, P tiene la forma de una resta, así que entonces vamos a hacer la derivada de P respecto de la variable Y y nos queda E a la X por el coseno de Y menos 1. Y si hacemos la derivada de la segunda componente, que es Q, respecto de la variable X, tenemos lo siguiente: E a la X por el coseno de Y menos 1. Por lo tanto, podemos observar que P de Y finalmente es igual a Q de X y con esto basta para afirmar que el rotor de este campo F' es el vector nulo. Y ahora sí, con estas dos condiciones que hemos demostrado, entonces la ecuación diferencial con la que estamos trabajando es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio, que consiste en encontrar su solución general. Bien, recordemos que para una ecuación diferencial que es del tipo exacta, la solución general está dada por justamente la función potencial igualada a una constante. Es decir, si llamamos a la función potencial phi, entonces estamos hablando de que phi igual a c es la solución de esta ecuación diferencial. Para ello, entonces, vamos a hallar la función potencial correspondiente. Recordemos que la función potencial es un campo escalar phi, de manera que se cumple que el gradiente de phi coincide con el campo f'. Y como el gradiente de phi está compuesto por la derivada de phi respecto de x y la derivada de phi respecto de y, y como el campo f' tiene como componentes a lo que nosotros denominamos P y Q, esta igualdad entre estos dos vectores escritos se va a dar solamente si, por un lado, phi de x es igual a P y por el otro, phi de y es igual a Q. Entonces vamos a escribir phi de x igual a la primera componente, que es P, es decir, a e a la x por el seno de y menos y. Pero también tiene que pasar simultáneamente que phi de y sea igual a q, es decir, a e a la x por coseno de y menos x menos 2. Bien, entonces en la primera igualdad que tenemos, vamos a integrar ambos miembros de la igualdad respecto de la variable x. Y esto lo hacemos porque realizando la integral de phi de x respecto de x, justamente vamos a encontrar phi, que es aquello en lo que estamos interesados en encontrar. Entonces vamos a hacer la integral de e a la x seno de y menos y respecto de x. Recuerden que para eso la y cumple la función de constante, entonces la integral de e a la x por el seno de y es justamente e a la x por el seno de y, menos la integral de y respecto de x, que nos queda x por y. Y vamos a sumar una función f respecto de la variable y, que si lo pensamos al revés pudo haber funcionado como constante, y cuando yo realicé
la derivada de este campo phi respecto de x se perdió en el camino. Bien, ahora vamos a hacer un procedimiento similar para la segunda igualdad que tenemos, pero en este caso vamos a integrar ambos miembros respecto de la variable y. Entonces, razonando de manera análoga, la integral de phi de i respecto de i nos va a devolver la función phi que estamos buscando, y ahora tenemos que hacer la integral de e a la x por el coseno de i menos x menos 2 respecto de la variable y. Esto nos va a quedar, ahora considerando a la x como constante, e a la x por el seno de i menos x por i menos la integral de 2, que en este caso sería 2i. Y vamos a agregar una función g que va a ser de variable x, que probablemente haya funcionado nuevamente como una constante. Si lo pensamos al revés y yo derivo este campo phi respecto de i, lo puedo haber perdido en el camino. Entonces lo que hacemos ahora es comparar estas dos expresiones de phi que hemos obtenido y vamos a llegar a la deducción siguiente. Bueno, por un lado copio la primera parte, e a la x seno de i menos x por i más f de i, y por el otro igual a e a la x seno de i menos x por i menos 2i más g de x. Entonces ahora sí decíamos que comparando estas dos expresiones, fíjense que podemos cancelar e a la x seno de i menos x por i, y entonces lo que nos sobre en el primer miembro va a ser la función g de x que estábamos buscando, que en este caso vale 0, y lo que nos sobre en el segundo miembro va a ser la función f de i, que en este caso es la expresión menos 2i. Entonces ahora tomamos cualquiera de las dos expresiones, vamos a tomar por ejemplo esta que estamos señalando, la primera, y escribimos que la función potencial phi es igual a e a la x por el seno de i menos x por i más la función f de i que habíamos dicho que era menos 2i. Y le vamos a sumar una constante k. Entonces esta es nuestra función phi, y entonces la solución de la ecuación diferencial exacta con la que estamos trabajando es la siguiente: e a la x por el seno de i menos x por i menos 2i más k igual a una constante C1. Pero bueno, no tiene mucho sentido dejar esas dos constantes, una de un miembro y otra del otro, así que directamente podemos pasar la que está en el primer miembro hacia el segundo y llamar directamente a la segunda constante, la que queda después del igual, C. Finalmente, entonces, la solución de esta ecuación diferencial es e a la x por el seno de i menos x por i menos 2i igual a c. Y con esto el ejercicio queda resuelto. Vamos a pasar ahora a este tercer ejercicio en el cual se nos está pidiendo lo siguiente. Dada la ecuación diferencial a la cual vamos a señalar con A, que es la siguiente: x cuadrado por y' más 2xy igual a 5y al cubo, tal que la función incógnita, es decir, y, está definida para cualquier x distinto de 0 o no nulo. Vamos a pedir lo siguiente. En el primer inciso A se nos pide justificar para esta ecuación diferencial de qué tipo es. Bueno, lo que vamos a hacer para llevarla a una forma conocida entre las estudiadas y teniendo en cuenta que x toma cualquier valor real no nulo es lo siguiente. Vamos a escribir a la ecuación x cuadrado por y' más 2xy igual a 5y al cubo
y la vamos a dividir a toda la ecuación por x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera: x cuadrado por y' dividido x cuadrado más 2xy dividido x cuadrado igual a 5 por y al cubo dividido x al cuadrado. O, lo que es igual, y' más 2 sobre x por y igual a 5 sobre x cuadrado por y al cubo. Veamos que esta ecuación nos quedó de la siguiente forma: y' más una función r de x, que en este caso es 2 sobre x por y, igual a una función s de x, que en este caso es 5 sobre x cuadrado, por una potencia de la función y, es decir, por y a la m, y en este caso este m vale 3. Entonces, por tener esta forma, vamos a decir que esta ecuación es del tipo Bernoulli. Pasamos entonces al inciso B, en el cual se nos pide lo siguiente: realizar los pasos necesarios para convertir a esta ecuación A, que hemos dicho que era del tipo Bernoulli, en otro tipo de ecuación diferencial a la cual vamos a llamarla B. Y vamos a clasificar a esta ecuación B justificando la respuesta. Bueno, bien, las ecuaciones de Bernoulli se resuelven llevándolas a una ecuación del tipo lineal. Una ecuación es del tipo lineal, lo vamos a escribir por este costado, si tiene la siguiente forma: y' más una función p de x por y igual a una función q de x. Si la observamos, es una forma bastante similar a la de Bernoulli, nada más que no tenemos la potencia de y multiplicando a la función que está en el segundo miembro. Bien, el objetivo es convertir a la ecuación a la que habíamos arribado en el inciso anterior, vamos a copiarla, y' más 2 sobre x por y igual a 5 sobre x cuadrado por y cubo en una ecuación lineal. Para hacerlo, siempre vamos a usar la siguiente sustitución en el caso de las ecuaciones del tipo Bernoulli: z igual a i elevado a la 1 menos m. Y como en este caso m vale 3, vamos a tener z igual a i elevado a la 1 menos 3, que en este caso es menos 2. Yo voy a recuadrar esto y lo vamos a señalar escribiéndole un asterisco debajo. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar la derivada de esta última expresión. Entonces vamos a tratar de encontrar z', que nos da lo siguiente: menos 2 por i elevado a la menos 3, lo que hemos hecho es derivarlo como una función potencial, pero como i es una función, aplicando la regla de la cadena, nos queda multiplicado por i'. Y les recomiendo siempre tratar de despejar esto que estoy señalando, es decir, si lo hicimos en este orden, corresponde a los factores 2 y 3 del segundo miembro. Y entonces vamos a escribir i' sobre i al cubo, que es lo que acabo de marcar, igual a z' sobre menos 2. Y a esto lo vamos a señalar con 2 asteriscos. Entonces vamos a tomar la ecuación original, que era i' más 2 sobre x por y igual a 5 sobre x cuadrado por y al cubo, y lo que vamos a hacer es dividir a toda esta ecuación por la expresión y a la m, que en este caso es y al cubo.
siempre se lleva a cabo este procedimiento. Entonces vamos a obtener lo siguiente: y' sobre i al cubo más 2 sobre x por i sobre i cubo, que es lo mismo que i a la menos 2, igual a 5 sobre x cuadrado por i cubo dividido i cubo, es decir, 5 sobre x cuadrado. Notemos que siempre al primer término, si aparece en este orden, que en este caso es i' sobre i al cubo, lo vamos a poder reemplazar por lo señalado con dos asteriscos por z' dividido menos 2. Ahora colocamos un más, colocamos la función 2 sobre x y notemos ahora que i a la menos 2 es lo que llamamos z y que está señalado con un asterisco, con lo cual podemos escribir z igual a 5 sobre x cuadrado. Por último, lo que vamos a hacer es tratar de dejar el primer término como la derivada de una función multiplicada por 1. Entonces nos está molestando ese menos 2 que está ahí. Lo que vamos a hacer entonces es multiplicar a toda la ecuación por menos 2. Y vamos a obtener lo siguiente: z' menos 4 sobre x por z igual a menos 10 sobre x cuadrado. Y ahora sí, encontramos esta ecuación b de la que estábamos hablando, y esta ecuación es lineal porque responde a la forma que habíamos escrito, en la cual en este caso p de x es la función de ley p de x igual a menos 4 sobre x y q de x es menos 10 sobre x al cuadrado. Con lo cual, conclusión, la hemos convertido en una ecuación lineal. En un tercer punto se nos pide utilizar algún método de los métodos estudiados para resolver las ecuaciones lineales para hallar la solución general de esta última ecuación que vamos a copiar. Era z' menos 4 sobre x por z igual a menos 10 sobre x al cuadrado. Bueno, vamos a resolver a esta ecuación diferencial. Obviamente, con resolverlo con un solo método visto estaría realizado, pero vamos a hacerlo con los dos métodos para repasarlos. Vamos a hacer primero el método de la variación del parámetro, o también conocido como método de Lagrange. Para ello, lo que vamos a hacer es considerar a la ecuación homogénea asociada, reemplazando lo que originalmente era q de x por 0. Y entonces vamos a obtener z' menos 4 sobre x por z igual a 0. Esta ecuación que nos quedó es a variables separables, siempre es a variables separables. Entonces vamos a poder utilizar el método de integración para resolverla. Entonces a esto lo podemos escribir como z' igual a 4 sobre x por z. Pero como z' es diferencial de z sobre diferencial x, a esto lo vamos a poder escribir como diferencial de z sobre diferencial de x igual a 4 sobre x por z. Ahora vamos a juntar los diferenciales con sus variables correspondientes y entonces obtenemos diferencial z sobre z igual a 4 sobre x por el diferencial de x. Y ahora sí estamos listos para integrar ambos miembros. La integral de 1 sobre z por el diferencial z es el logaritmo natural del valor absoluto de z. Y la integral de 4 sobre x respecto de x es 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante que por lo pronto vamos a llamar k sub 1. Ahora bien, como tenemos dos logaritmos, uno en el primer miembro y otro en el segundo miembro,
tal vez conviene expresar a esa constante k1 como un logaritmo para poder aplicar propiedades del logaritmo. Entonces, en un paso siguiente vamos a escribir logaritmo del valor absoluto de z igual a 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de una constante a la cual vamos a llamar k. Por propiedad del logaritmo, el 4, que está multiplicando al logaritmo natural del valor absoluto de x, puede resultar un exponente del valor absoluto de x. Entonces vamos a escribir esto como logaritmo del valor absoluto de z igual al logaritmo del valor absoluto de x a la cuarta más el logaritmo de k. Ahora bien, x a la cuarta da el mismo resultado que el valor absoluto de x a la cuarta. Así que vamos a poder eliminar ese valor absoluto y escribir lo siguiente. Logaritmo natural del valor absoluto de z igual al logaritmo natural de x a la cuarta más el logaritmo natural de k. Por propiedad de logaritmo, esta suma de dos logaritmos que nos queda en el segundo miembro se puede escribir como un solo logaritmo y lo vamos a hacer en este siguiente paso. Logaritmo del valor absoluto de z igual al logaritmo de k por x a la cuarta. Y ahora sí, como hemos llegado a escribir dos expresiones que tienen un logaritmo natural, necesariamente va a ocurrir que los argumentos van a ser iguales. Así que entonces tenemos valor absoluto de z igual a k por x a la cuarta. Para resolver el problema del valor absoluto, lo que debería pasar es que por un lado z tiene que ser igual a k por x a la cuarta, o por el otro z tiene que ser igual a menos k por x a la cuarta. Pero convengamos en que escribir k o menos k en definitiva nos está dando un valor constante, así que podemos prescindir de ese valor absoluto y vamos a llegar entonces finalmente a que z es igual a k por x a la cuarta. En este método, el paso que sigue es convertir a esta constante k en una nueva función b para saldar un poco esa libertad que nos habíamos tomado al considerar originalmente q igual a 0. Entonces vamos a escribir z igual a b por x a la cuarta. Recuerden que esta b es una función. Y una vez que tenemos eso, vamos a hacer la derivada de toda la expresión. Entonces tenemos z' igual a, como b es una función, tenemos la derivada de la primera, que es b', por la segunda sin derivar, que es x a la cuarta, más la primera como está, que es b, por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. Si vamos a la ecuación original, que recordamos que era z' menos 4 sobre x por z igual a menos 10 sobre x cuadrado, y reemplazamos estas dos últimas expresiones que hemos obtenido para z' y para z, tendremos lo siguiente. b' por x a la cuarta más 4bx cubo, eso corresponde a z', menos 4 sobre x por lo que llamamos z, o lo que obtuvimos como z, que es b por x a la cuarta, igual a menos 10 sobre x al cuadrado. Si hicimos bien las cosas, siempre va a suceder que dos términos se van a anular entre sí, en este caso el segundo y el tercero, y de allí entonces podemos obtener que b' es igual a menos 10 por x a la menos 6. Lo que hemos hecho es dividir todo por x a la cuarta o pasar el x a la cuarta dividiendo para el segundo miembro.
Entonces, como b' es menos 10 por x a la menos 6, para obtener b lo que vamos a hacer es integrar respecto de x y vamos a obtener la integral de menos 10x a la menos 6, que resulta 2 por x a la menos 5. Y vamos a agregar la constante c. Pero como z era igual a b por x a la cuarta, entonces vamos a reemplazar b por lo que hemos obtenido como expresión de b y llegamos a que z es igual a 2 por x a la menos 5 más c, todo eso multiplicado por x a la cuarta, lo que es igual a 2 sobre x más c por x a la cuarta. Y trabajando un poco esta expresión, tomando como común denominador x, llegamos a que z vale 2 más c por x a la 5, todo sobre x. Y con esto, entonces, utilizando el método de Lagrange, hemos encontrado la solución general de la ecuación lineal cuya incógnita era esta función z. Recordemos este último resultado porque ahora vamos a realizar la búsqueda de esta misma ecuación diferencial, pero utilizando el método del factor integrante. Para ello vamos a considerar la ecuación original, la lineal, que es z' menos 4 sobre x por z igual a menos 10 sobre x cuadrado. Para aplicar este método tenemos que recordar el factor integrante, que es una función u, que se obtiene de la siguiente forma y siempre igual: e elevado a la integral de la función p de x diferencial x. Es decir, en este caso u es igual a e elevado a la integral de menos 4 sobre x diferencial x. Pero bueno, la integral de menos 4 sobre x es la siguiente. A ver, esto nos queda u igual a e elevado a la menos 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Usemos constante 0 para el cálculo del factor integrante. Ahora, en un próximo paso y considerando los mismos razonamientos que habíamos hecho anteriormente, u es igual a e a la logaritmo de x a la menos 4. Noten que hemos prescindido del valor absoluto porque valor absoluto de x a la menos 4 y x a la menos 4 es lo mismo. Y además hemos utilizado una propiedad de logaritmo pasando ese menos 4 como exponente del argumento. Pero bueno, e elevado al logaritmo natural de una expresión queda igual a esa expresión, así que entonces el factor integrante es u igual a x a la menos 4. Lo que vamos a hacer entonces es tomar la ecuación original y vamos a multiplicar a toda la ecuación por el factor integrante, es decir, por x a la menos 4. Y entonces nos va a quedar lo siguiente: z' por x a la menos 4 menos 4 sobre x por x a la menos 4, que nos da menos 4 por x a la menos 5 por z igual a menos 10 sobre x cuadrado por x a la menos 4, que nos da menos 10 por x a la menos 6. Ahora, si hicimos bien las cosas, siempre lo que quede en el primer miembro va a ser lo siguiente: la derivada de la función z multiplicada por la función que es el factor integrante, es decir, x a la menos 4. Bueno, comprobémoslo. Fíjense, la derivada de este producto nos quedaría la derivada de la primera, es decir, la de z, acá lo tenemos, z', por la segunda como está, x a la menos 4. Más la primera como está,
acá tenemos a la z, por la derivada de x a la menos 4, que es menos 4x a la menos 5. Así que es correcto. Este primer miembro entonces es z por x a la menos 4, todo eso derivado. Igual a menos 10 por x a la menos 6. Lo que vamos a hacer entonces es integrar ambos miembros respecto de x, y entonces el primer miembro va a resultar igual a z por x a la menos 4, por propiedad de integral, ¿no? Estamos integrando la derivada de una función, queda la función. Y en el segundo miembro nos va a quedar la integral de menos 10x a la menos 6, que es menos 10 por x a la menos 5 dividido menos 5, o lo que es igual 2 por x a la menos 5 más una constante c. Entonces, finalmente, para hallar z, lo que vamos a hacer es dividir todo por x a la menos 4, o pasar el x menos 4 dividiendo para el segundo miembro, y obtenemos lo siguiente: z igual a 2 sobre x más c por x a la cuarta. Y nuevamente vamos a tomar como un denominador x y llegamos a la expresión para z, que es z igual a 2 más c por x a la quinta sobre x. Notemos que con este método también hemos arribado a la misma solución. Entonces, por último, recordemos que originalmente teníamos una ecuación de Bernoulli. A partir de lo anterior hay que encontrar la solución general de la ecuación de Bernoulli, que era la ecuación A. Bien, notemos que z era igual a i a la menos 2. Es decir, z era lo mismo que 1 sobre i cuadrado. Con lo cual, i cuadrado es lo mismo que 1 sobre z. Pero bueno, ya habíamos encontrado el valor de la función z anteriormente, y entonces resulta que i cuadrado va a ser igual a 1 sobre 2 más cx quinta sobre x, que es lo mismo que x sobre 2 más c por x a la quinta. Lo vamos a dejar expresado de esta manera, en forma implícita, y bueno, esta ecuación representa la solución general de la ecuación de Bernoulli original. Y con esto termina el ejercicio número 3. Bien, pasemos por último a este cuarto ejercicio, que nos pide lo siguiente. Se tiene la ecuación diferencial y por el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a menos x, y para la misma se pide lo siguiente. Primero hay que clasificarla y demostrar que sus soluciones vienen dadas por la familia de circunferencias de ecuaciones x cuadrado más y cuadrado igual a c. Bueno, esta ecuación es una ecuación a variables separables, ya que se puede escribir y' como p de x por q de y. Te dejo ese trabajo para vos. Lo que vamos a hacer es resolverla. Entonces vamos a escribir y por diferencial y igual a menos x por diferencial x, y vamos a aplicar el método de integración. Integramos el primer miembro respecto de y obtenemos y cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a integrar el segundo miembro y obtenemos menos x cuadrado sobre 2 más una constante que vamos a llamar c sub 1. Vamos a pasar menos x cuadrado sobre 2 hacia el primer miembro, y entonces tenemos x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a c1. Y ahora vamos a multiplicar toda la ecuación por el número 2 y vamos a obtener x cuadrado más y cuadrado igual a 2 por c sub 1. Finalmente, llamando a 2 por c sub 1 c, llegamos a x cuadrado más y cuadrado igual a c, y hemos demostrado entonces que la familia de soluciones que conforman
parte de la solución general es una familia de circunferencias de centro 0, 0 y radio raíz cuadrada de c. Entonces vamos a pasar ahora al segundo punto que nos pide lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes crees que es su campo de direcciones y por qué? Recordemos que el campo de direcciones de una ecuación diferencial es una especie de esquema o mapa que nos muestra distintos segmentos que resultan tangentes a las curvas solución de la ecuación diferencial. Es decir, de manera intuitiva tenemos que ver en estos 4 esquemas en cuál de ellos los segmentos que se muestran parecen ser tangentes a circunferencias de centro 0, 0 y radio raíz cuadrada de c. Te dejo 5 segundos para que pienses en el resultado y ahora sí, efectivamente la respuesta es la que se está señalando. Ese es el campo de direcciones porque, como podemos observar, estos segmentos que se trazan resultan ser tangentes a circunferencias de centro 0, 0, como por ejemplo la que estamos marcando en la pantalla. Bien, pasemos ahora entonces a este tercer inciso en el que se nos pide lo siguiente. Obtener analíticamente y marcar en el gráfico elegido anteriormente la curva que contiene a todos los segmentos con pendiente 2 y de paso se nos pregunta cómo se denominan a estas curvas. Entonces en la pantalla estamos viendo el campo de direcciones que elegimos en el punto anterior y vamos a resolver este ejercicio. Notemos que se nos está pidiendo aquellos segmentos que tienen pendiente 2. Bien, recordemos que la pendiente de una recta está dada por la derivada de una función en un punto, es decir, por la expresión y'. Pero como y' es lo mismo que el diferencial de y sobre el diferencial de x, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación diferencial y por el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a menos x a esta expresión que se señala justamente por la pendiente que nos está pidiendo en este caso, que es 2. Entonces obtenemos y por 2 igual a menos x y esta es entonces la curva que contiene a puntos en los cuales estos segmentos tienen pendiente 2. También la podemos escribir, por supuesto, como y igual a menos 1/2 x y la vamos a trazar en la pantalla. Es esa recta que se muestra ahí. Ahí, por ejemplo, podemos observar en este segmento que se marca o en este otro que justamente esos segmentitos tienen pendiente 2. Respecto del nombre de este tipo de curvas, que es la que contiene a todos los segmentos con igual inclinación, justamente, como el nombre lo indica, se llaman curvas isóclinas. Y ahora vamos a pasar al punto D, que nos pide lo siguiente. Escribir la ecuación diferencial cuya solución es la familia de trayectorias ortogonales de las circunferencias, soluciones de la ecuación diferencial original, resolverla y verificar gráficamente que efectivamente esas curvas intersecan de manera perpendicular a las circunferencias. Bueno, la cuestión es así. Las trayectorias ortogonales son las soluciones de otra ecuación diferencial asociada, muy asociada a esta que se está dando, que tienen la particularidad de que cortan a las curvas solución de esta ecuación diferencial de manera perpendicular. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación diferencial original, que es y por y' igual a menos x.
Y por la relación entre las pendientes de dos rectas perpendiculares, lo que vamos a hacer es reemplazar y' por menos 1 sobre y'. Con lo cual vamos a obtener y por menos 1 sobre y' igual a menos x. Bueno, esta nueva es la ecuación diferencial cuyas soluciones son las trayectorias ortogonales de esta familia de circunferencias. Vamos a resolver entonces esta última ecuación y llegamos a lo siguiente. Diferencial y sobre diferencial x igual a y sobre x. O lo que es igual, diferencial de y sobre y igual a diferencial de x sobre x. Vamos a resolver rápidamente esta ecuación diferencial, que por cierto es a variables separables, y obtenemos logaritmo natural del valor absoluto de y igual al logaritmo natural de c por el valor absoluto de x. En este caso ya puse la constante adentro del logaritmo, pero bueno, el procedimiento es similar a como hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, a partir de esto resulta que el valor absoluto de y es igual a c por el valor absoluto de x, y finalmente resulta que y es igual a c por el valor absoluto de x, y en general podemos escribir y igual a c por x para cualquier c, sea positivo o negativo o inclusive cero. Entonces, como podemos observar, se tratan de rectas de pendiente c que pasan por el origen de coordenadas. Son las que estamos viendo en la pantalla, que estamos marcando, y como podemos observar, estas rectas cortan a las circunferencias en ángulos perpendiculares como el que estamos marcando para ese caso. Estas son las trayectorias ortogonales de la familia de circunferencias, que eran solución de la ecuación original. Así que con este último ejercicio damos fin al video. Espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.